Buenas noches, sean ustedes bienvenidos. En esta noche vamos a hablar acerca de las debilidades del DESE. Primeramente vamos a comenzar con qué es el DESE. El DESE es el Departamento de Consejería Estudiantil. En esta instancia es responsable de la atención integral de las y los estudiantes. El propósito de este es brindar un apoyo y acompañamiento psicológico, socioeducativo, emocional y social en concordancia con el marco legal vigente. Podría hablar de una de las principales debilidades del DESE, que es la que impide la integración de una parte del alumnado en las aulas, es la existencia de unas leyes educativas que en ocasiones son contradictorias y confusas. Como por ejemplo, no existe una normativa clara sobre cuándo y cómo se deben realizar las adaptaciones curriculares o cuáles son los criterios que posibilitan la inclusión de los estudiantes. Hablando de esto, yo tengo una pequeña anécdota. Por ejemplo, yo cuando me cambié de colegio cuando ya pasé al bachillerato. Me cambié de un colegio particular a un fiscomisional. Sí, es fiscomisional. Sí, a un Sí, fiscomisional. Y en ese entonces yo sufría depresión, un trastorno de depresión grave. Por recomendación del psiquiatra, se mandó a oficios a los profesores para que tomaran en cuenta la cantidad de deberes que me tenían que enviar, porque al tener yo ese trastorno yo me cansaba mucho mentalmente y por los medicamentos yo, por ejemplo, comía tipo a las 8, a las 7 y me tomaba los medicamentos y en una media hora ya estaba caída del sueño. También les aconsejo no irritarme, porque yo me irritaba fácilmente. Yo tengo experiencias de haberme jalado con los profesores a responderles, a gritarles, con algunos en los dos colegios que yo estuve. Pero hablando de eso, tenían que hacerme como adaptar las pruebas, o sea, distinta a los demás. Y en eso había un profesor, era uno, siempre fue el de matemáticas. Desde el primero de bachillerato me daba una profesora de matemáticas que dijo, uy, es que a usted se le hacen las pruebas muy distintas y aún así no puede, no sé por qué tenemos que hacer eso nosotros, cuando usted es la que debe estudiar, usted es la que debe esforzarse. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Le dije simplemente que de ella yo no necesitaba las pruebas que había recomendado el psiquiatra, que ella podía ponerme las pruebas que ella quisiera. Y eso, como yo le comenté a y mi mami se fue a quejar. Ahí ella siguió dizque poniendo las pruebas o diciéndome, ay, a ver, de esta prueba, por ejemplo, haz solo este ejercicio y ya. Pero nunca faltaba el comentario de que por qué nosotros tenemos que adaptarnos por una estudiante, porque era yo la única. Entonces, ¿y es mi pregunta que hizo el de ese nada? De decir, ya es que eso ya depende de cada profesor y solucionado. Y eso no está bien, porque ¿cómo van a decir? Eso depende de cada profesor y ya, porque no es de algo que es una patología que persistente, no es de decir, hoy amanecí con depresión, mañana ya estoy bien, ya estoy siempre con los cinco sentidos prendida, sí, entiendo lo mismo que los demás y viva, no me hagan nada, no. Eso fue lo mismo en segundo de bachillerato que cambié de profesor. Ay, no me hicieron nadie eso. O sea, cambiaron de profesor, sí, pero se les entregó el mismo formulario. O sea, era el diagnóstico del psiquiatra y las recomendaciones que él pedía. Mi mami hizo el oficio, entregó al distrito, entregó al director. Y no hicieron nada. Solo recuerdo que la misma profesora de inglés que me daba en primero era la única que me hacía. El resto bien pueda, solo creo que al final fue una profesora empática que me daba física, que me faltaba creo que 5 décimas para no quedarme a remediar. Y yo le comenté a la estudiante, dijo, bueno, entonces le voy a subir, pero el de matemática, Diosito, ahí me daba en cambio un señor mayor, creo que también era conservador. Y yo tuve asimismo un pequeño, hablando de otra instancia que existe, hablando de otra instancia, dejando atrás mis anécdotas, también existen los casos de los docentes que no presentan ningún tipo de capacitación para adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades actuales de los estudiantes. Esto sucede por varios factores, que también es la falta de la motivación, por también las preferencias que existen entre ellos acerca de los alumnados, la falta de los recursos propios de la institución, porque no he visto yo de decir que en mi colegio, al menos en el que yo estuve, a tal día les van a hacer una capacitación a los profesores de la salud mental de los estudiantes o cómo afecta las acciones que ellos toman a la salud mental. Nunca, nunca, ni en el colegio
que era pagada, que aparte de eso era religioso. Nunca. Siempre hacían así tipo una reunioncita, una reunión de cuando hacían las entregas de notas, pero que hablaban de la religión. ¿Qué tiene que ver la religión con un buen ambiente de educación para los estudiantes? También muchas veces deben o sea, contentarlo entre ellos, porque entre ellos pueden decir, compartirse información, pero es que es muy poco de decir, en vez de hablar algo entre los profesores, hablar algo contraproducente, critican a los estudiantes. Porque es común que ellos digan, es que este es vago, no anda siempre, toca a uno siempre andar atrás, lo típico que decían. Y a ver, Joana, ¿qué quieres decir? Yo tengo la anécdota de un compañero mío del curso, porque, o sea, nosotros tuvimos este caso de un compañero que tenía problemas de ansiedad, entonces a él se le tenía que adaptar las pruebas, eran un poco más fáciles, ¿ya? Igual él tenía un problema como con déficit de atención, hazle. O sea, tenía ansiedad y tenía déficit de atención, las dos. Entonces, yo recuerdo que, o sea, hubo siempre este comentario entre compañeros y le hacían también esta como bullying, porque le decían, ah, es que a vos te regalan la pasada del año. O sea, vos coges, diste un certificado y listo, ya tienes literalmente el bachillerato ganado solamente por presentar un certificado. Entonces, yo no es que diga soy la Madre Teresa de Calcuta, pero siempre salí a favor de él, porque yo les decía, o sea, date cuenta, si ustedes también tuvieran el mismo problema que él, pasaran por lo mismo que él, no creo que les gustara que les digan esas cosas, porque él empezó a aislarse. Él siempre se sentaba primerito al lado de la puerta. Y como ya uno llegaba a sentarse donde se le daba la gana, él empezó a sentarse como en la parte de atrás. Y por culpa de, o sea, él era buen estudiante, obviamente con las cosas que le mandaban a hacer. Y él de la nada empezó como a tener estos problemas en notas, en conducta, empezó a ser una persona un poco más grosera. Y yo me di cuenta que eso fue a partir de esos malos comentarios que daban mis compañeros, porque ya les digo, o sea, ellos empezaban a decir, ah, vos tienes el año pasado solamente porque presentaste ese papelito, no sé qué, y le empezaban también a poner apodos que le decían burro, le decían tonto, no sé qué, o sea, y le trataban hecho pedazos. Y eso sabía el DC, porque una vez yo le acompañé a que él vaya y diga, o sea, le diga al inspector, porque él ya, o sea, se estaban pasando ya de groseros. Entonces nos fuimos los dos de inspección, el inspector comunicó al DC y de ahí nunca pasó. O sea, el DC no hizo nunca nada, no llevó un seguimiento para decir, bueno, estos chicos hay que darles una reprimenda, llamarles la atención, un algo, ¿no? A los chicos que le estaban abusando al chico. O sea, se quedó en un simple, bueno, ya, le dijeron, cierto ha de ser, y punto. Entonces, yo tengo esa historia. Hablando también, eso también me pasó a mí, porque a mí yo primero cuando comencé con ansiedad en el colegio, en el colegio que era pagado, y él desde sabía que había solo, creo que era un grupito de 4 hombres, hombres y hombres todavía, que siempre me estaban burlando, porque a mí no había de que me controlara los ataques de ansiedad. En cambio, un día me acuerdo que íbamos a rendir una prueba de lenguaje y me llegó un ataque de la nada. Y cuando yo ya regresé a traer mis cosas, porque mi mami me fue a sacar del colegio, se comenzaron a burlar. O sea, literalmente a reírse como tontos, que ja, 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 ya hace eso, finge para no rendir las pruebas, para que le regalen las notas. Y a mí nunca me regalaban nada. De decir, los profesores decían, oh, pobrecito, tiene una patología mental, démosle una notita. Nunca me regalaban una nota, yo supletorio, remediales, todo a ti. Pero es que el de ese sabía también, y sí, intentaron hacer un seguimiento con la psicóloga del colegio, y que la psicóloga tampoco no hizo nada.
ni el DSNU, nunca hicieron nada. También sufrí bullying en primer bachillerato, me aislaron y me aislaron. Ahí solo eran tres eran. Y ellos directamente lo que hicieron fue aislarme. No me llevaba con nadie, literal. De un día al otro se les ocurrió hacerme burlas porque yo tengo marcas en los brazos por la patología que tuve. Entonces me hacían burlas, es que tú tienes las cuchillas ahí para cortarte o vas a hacer pactos allá con el diablo. Y hacían sus comentarios tontos y eso yo dejé de ir al colegio. Ya mi mami hizo oficio al distrito, hizo oficio al director. Hicieron creo que un seguimiento que la tutora que era en ese entonces se puso a favor de ellos. La psicóloga también dice que hizo un seguimiento y el único que podría ser la solución que me dieran de decir, el otro año se cambia de paralelo, total, ya se va a acabar el año. Entonces, no, nunca hacen nada porque tienen los colegios, el distrito, en cambio, tienen poca planificación para hablar de problemas de bullying o de aislamiento de los de parte de los estudiantes o de los profesores, que quien sufre esto nunca va a tener una solución, una buena solución para eso. En esto también se puede ver afectado el plan de estudio, ya que por la rigidez del sistema, el plan rígido que no permite la experimentación o el uso de diferentes métodos de enseñanza puede ser una barrera enorme para que no se realice una buena inclusión. Los planes que no reconocen las diferentes formas de aprender, estos obstaculizan la experiencia escolar para todos los estudiantes y más aún para aquellos que presentan necesidades educativas especiales. Sí, igual, asimismo hay los casos en cambio de preferitismo a la inversa, ¿no? Como quien dice, en donde los profesores prefieren al alumno que está mal, como quien dice. Yo en mi colegio había este caso de un chico que tenía autismo y siempre los profesores eran, bueno, tú no hagas esta tarea y los demás sí. Tú tienes 10 en todo y los demás no, tienen 0 o tienen que hacer más o se esfuerzan más. ¿No? Como aparte de eso también era el hijo de una de las profesoras que nos impartía clase, siempre había ese preferitismo presente, ¿no? Entonces, un poco complicado también. Asimismo, como habló Gema, lo que es esto, el bullying para los que se da siempre en los colegios, tanto de estudiantes como de los profesores también hacia los estudiantes que discriminan, el de ese no hace caso. Ellos deberían siempre estar presentes, ¿no? En lo que es el acoso escolar, impartiendo siempre charlas, comentando y más que todo siempre guiando a los profesores también, porque el acoso escolar también puede venir por parte de los docentes. Bueno, en mi caso, también yo sufrí personalmente un acoso escolar por parte de un compañero en el colegio. Él siempre me molestaba, eh, era un poco más como violencia psicológica y de humillación. Nunca llegó a golpes ni a nada físico, pero siempre estaba ahí presente con insultos, que molestándome, que la Dagmar esto y aquello. Entonces, bueno, yo también fui a hablar, fuimos a a la institución con el director, que vayan donde que llamen al chico, que hagan esto, y quedó. Incluso él llegó a rayarnos el carro con una piedra, nunca hicieron nada, nunca lo votaron, y la solución de ellos fue de, sí, no, es que es el chico problemático, es que no vive con la mamá, es que la mamá lo abandonó, pobrecito, y ahí quedó, siempre quedó ahí. Entonces, siempre hay este acoso, ¿no? Por parte entre estudiantes y de los profesores hacia los estudiantes. Yo tengo una anécdota también del profesor ya llamado de matemáticas porque yo tuve un pequeño confrontamiento ya que me quitó el teléfono porque se me cayó y pensaba que estaba copiando. Entonces yo al otro día le dije que qué va a hacer con el teléfono, si se lo va a quedar él o lo va a dar inspección. Y ya fue como una charla un poquito alzada de tono y desde ahí siempre era, a mí me gustan mucho las estudiantes que sí pueden, que son mentalmente capaces para hacer cualquier cosa, para entender toda la materia y siempre me quedaba viendo a mí. Decía que no fingen tener algo que la mayoría no entiende, cómo va a ser solo una que tenga eso. Y en cambio eso yo le dije a mi mami y mi mami dijo, no, yo no voy a decirle al director
ni a la institución, ni al distrito. Fue a hablar directamente con el profesor y como yo tenía testigos, pues mis amigas, le había dicho, ya, si usted no cambia su actitud, lo voy a demandar por acoso psicológico. Pero eso no lo quitó, porque siempre seguía haciendo sus comentarios tonticos y me dejaba hacer las notas, no me ponía bien. Yo me acuerdo que cuando ya pasé el supletorio, ya acabamos, ya rendimos y yo fui a ver y dijo, no, no pasó. Y mi mami fue en la tarde. Y mi mami le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no pasó? En qué está mal? No, 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 sí, sí pasó, ya le puse, sí pasó. Porque conmigo es de una forma y con mi mamá es de otra forma. Y así fue hasta tercero de bachillerato que me dio también él. Y que eso no, eso sí no le comentamos al colegio, porque en el caso de bullying que yo ya tuve por parte de estudiantes, no hicieron nada. Y eso que se metieron, psicóloga del colegio, psicóloga del distrito. Y no, ni siquiera llegaron ellos de decir un llamado de atención y los otros que hicieron. Me llamaron la atención, les dijeron mis papás, viva la vida, yo sigo haciendo lo que me dé la gana porque los profesores no me dicen nada. Y en cambio a mí sí me hablaban porque yo le pegué a una compañera, porque ella no se burlaba solo de la enfermedad, ella se burlaba de las cosas que a mí me gustaba hacer. Y yo un día, le di. Pero ¿cómo va a ser posible que ella primero hable de la que la cosa ni venga a hacer esto? No, feo, feo, feo. Sí, es que, bueno, ellos siempre ven como acoso que te peguen, pero no se fijan, ¿no? En que siempre hay distintos tipos de acoso, ¿no? Las palabras ofensivas, que el acoso psicológico, que las bromas crueles incluso ya se consideran un acoso, porque, o sea, dejar, qué sé yo, a un compañero encerrado en el colegio, que es lo que un día le hicieron a uno, pero no, para ellos solo son bromas. Y bueno, de aquí ya va avanzando, ¿no? Hasta los insultos, muchas veces amenazas o la agresión física. Más que ahora todo, bueno, actualmente que ya se puede acosar por medio del internet y que suben las fotos a redes sociales, entonces también es complicado por esa parte, ¿no? Hay distintos tipos de acoso y se puede manifestar de distintas maneras. Suena tu Verán, tema. no, ya me toca a mí, ¿no? A ver, yo en cambio quiero hablar sobre esta poca confidencialidad que tiene el DS con los asuntos de los problemas de los chicos, de los estudiantes. Verán, la confidencialidad es un aspecto fundamental en cualquier relación profesional, especialmente en el ámbito educativo, donde la privacidad y el respeto son muy clave para mantener una confianza entre el estudiante y el personal del DS. Sin embargo, es posible que en algunas, y por no decir casi todas las ocasiones, se produzcan estas como filtraciones de la información y falle la confidencialidad por parte del personal del DS. Bran, yo tuve un pequeño inconveniente cuando estuve en el colegio. O sea, mis papás tenían problemas y por ende a mí como que no quería estudiar, quería dejar todo botado, mis calificaciones estaban por el suelo. Y aparte de todo, mi mamá trabajaba, era la señora que trabajaba en la papelería, mi mamá tenía la papelería dentro del colegio. Entonces yo tenía a mi mamá 24/7 conmigo. Y un día yo tenía problemas con un noviecito. Y como yo iba al DC por problemas aparte de eso, yo le conté a la señora del DC, le conté mi pequeño inconveniente con ese noviecito. Y a los 10 minutos mi mamá me fue a sacar del curso de una mecha. ¿Por qué? Porque esta señora se le ocurrió coger y decirle a mi mamá. O sea, a mí de qué me sirvió haberle contado a ella con la supuesta confidencialidad que debe existir. Sí, ya les digo, o sea, yo salí del DC, me senté en mi puesto y en 10 minutos mi mamá ya estaba ahí jaloneándome al frente de todo el curso. Y todo el curso se enteró lo que había pasado, se empezaron a reír, todo el mundo empezó a hacerme bullying porque mi mamá me sacó del curso jaloneándome. O sea, esa señora que comentó lo que yo le había contado, no creo que sabía
esto de la confidencialidad, porque después de eso nos íbamos enterando poco a poco de los otros problemas de los otros chicos que igual iban al DC, por decir, yo no sabía, bueno, hoy en día ya sé, porque solito se declaró, un chico que era súper guapísimo en el colegio, había sido gay, y le había dicho a la señora del DC, y se había empezado a correr el rumor de que el chico era gay, que el chico era gay, que el chico era gay. Nadie le creía por lo guapo que era. Pero esta señora del DC lo había comentado y le habían contado a los papás de ella. O sea, siempre será el problema. Uno se le contaba cualquier cosa, enseguida se enteraron los papás. Entonces no había esta confidencialidad en sí de los problemas. O igual también había veces en las que no les contaban por decir a los papás, pero ya llegaba un profesor diciendo como la típica de alguien de aquí sufre de ansiedad y que es que quiere que le pongan las pruebas más fáciles porque si no le da ansiedad. Entonces, Lo típico. empiezan con eso de los pequeños rumores o empiezan a decir, ay, es que usted es que tiene tal inconveniente en el DS, usted ahorita es la intocable, ¿no es cierto? No hay como decirle nada, no hay como regañarle, no hay como mandarle a hacer muchos deberes, porque usted ahorita sí está supuestamente malita. Cuando ya vuelva a estar bien, hay que volver a enviarle bien las tareas. Entonces, es una completa cosa. Verán, también, si existe una falta de confidencialidad por parte del personal, es un problema serio que se debe abordar de una manera adecuada, ¿ya? Las razones por las que están mal pueden ser por la falta de capacitación del personal. Este no puede estar lo suficientemente capacitado como para poder sobrellevar estos problemas del resto de los alumnos. También una falta de conciencia. Algunos de los miembros del personal pueden no ser conscientes de los límites de la confidencialidad y pueden compartir información sin siquiera considerar las consecuencias que esto va a producir, tanto en la vida educativa como en la vida social de cada uno de estos chicos, porque si se dan cuenta, o sea, puede pasar un millón de cosas. Por si el caso de este chico que les digo que era guapísimo y terminó siendo gay. Eh, Todo mundo o sea, él tenía su grupito de amigos, sus panas típicos, ¿no es cierto? O sea, es el grupito de mujeres, el grupito de hombres. Entonces, a él su grupito de amigos con los que se llevaba súper bien, le dejaron como que de hacer caso y cogieron y se fueron a un lado y le decían, no, es que ahora no sabemos cómo tú nos vas a tratar o no sabemos si nos ves bien o no nos ves bien, nos ves como amigos o nos ves como una presa más, no sé qué, y se soltaban tonteras. Y todo fue por culpa de la señora del DS que habló. Porque el otro le fue a contar con toda la confidencialidad del mundo y terminó hablando. Entonces, esto está muy mal de parte del DS. Esta falta de confidencialidad está muy mal. Tengo eso que cuando tuve el problema de la depresión se metió la psicóloga. Sí, yo tengo el colegio, a mí fue un infierno porque ni bien yo comencé el colegio y a mí me salió, Diosito dijo, toma tus patologías, gracias. Entonces yo el colegio la sufrí con todo el problema de eso. Yo me acuerdo que pues la psicóloga de ahí educativa se metió y una vez se me ocurre decirles que yo me autolesiono porque yo me quiero morir y agarra y le he contado a los profesores. Y porque se me apega una que era, doctora, mijita, porque usted hace eso, es que no tiene que hacer Diosito. ¿Y cómo era colegio religioso? Diosito esto, Diosito lo otro. Y se supone que, y aparte psicóloga, que se supone que los psicólogos siempre tienen que tener solo lo que le cuenta al paciente, solo para el psicólogo y para el paciente. Y lo ha traído a regar por todos los profesores. Por lo menos los estudiantes se enteraron enseguidita porque a una profesora se le ocurrió decir, ¿y por qué usted era una monjita? Era tutora en ese entonces. ¿Y por qué usted hace eso? Diosito le va a castigar porque a Diosito no le gusta que hagan esas cosas. Y yo así, ay.
Y casi qué confianza se va a tener de decir me siento así o me siento así. Y psicóloga. Recalco nuevamente, psicóloga. Igual yo me acuerdo que se había corrido, o sea, por parte del DC mismo se había corrido el rumor de una compañera nuestra que se autolesionaba. Y, o sea, verás, nuestro uniforme era opcional. Tenía la camisa que era la manguita hasta aquí y la camisa que era larga. O sea, había las dos opciones de ponerte. Y empezaron, todo el mundo empezó a verle, o sea, se corrió el rumor y empezaron como que a atar cabos entre ellos, entre los del curso. Decían, no, es que la no sé quién, es verdad, ella siempre viene puesta solamente en la camisa de manga larga, no sé qué y no sé cuánto. O sea, se armaron tremendo historia, una tremenda historia, se montaron y no había sido así. Y solamente había sido porque o sea, la psicóloga del DC no había entendido bien lo que le había dicho. Y, o sea, aparte de que no entiende bien lo que le dice, cuenta mal el chisme y el chisme se riega por todo el colegio. Ok. Yo les voy a hablar sobre la falta de adaptabilidad en la educación. Ya hablamos bastante de esto, ¿no? De la falta de un buen ambiente educativo. Eh, a veces incluso ni siquiera es culpa del DC, ¿no? A veces ellos intentan dar todo para completar su labor, pero por ejemplo, qué sé yo, en mi colegio éramos 40 en un solo curso. Ahora imagínense, 40 por 4 cursos que eran, son 160 y por 12 que son 12 años que son en todo el colegio, son 1900 me parece. Algo así. Entonces son 1900 personas que cuatro, en mi colegio eran cuatro psicólogos que trabajaban en el DS. ¿Cómo cuatro psicólogos se van a manejar con 1900 personas? Entonces, falta recursos, también falta eh, educación, incluso, Podría decir que educación. falta la adaptación a los temas nuevos, porque por ejemplo, Claro, en las, ya de decir, como mi mami dice, a mí antes eso no se veía, a mí el profesor cogía y me daba con una regla y ya, en cambio ahora es muy notorio ver diferentes trastornos en los niños, en los adolescentes, y al menos los profesores que claro, son más viejitos o más antiguos en el colegio, ellos no conocen. Y dicen, ¿cómo vas a tener eso en mis tiempos? Y sí dicen así, en mis tiempos claro, en eso no mis tiempos. había. Ajá. Pero realmente si lo pensamos, el chiste es que sí había, pero nunca se Pero trabajó eso, nunca se No estudió le ponían atención tampoco. no se le ponía atención. Exacto. Ese es el dilema. Por ejemplo, yo les comento, a mí me detectaron, o sea, me diagnosticaron TDA. Yo tengo TDA. Eh, sí, realmente, ¿qué pasó? Pues que mi familia también era bastante religiosa. Entonces me diagnosticaron TDA y que no, el TDA no existe, el TDA esto. Y al final nunca se trató. ¿Qué pasaba? Que a mí no me gustaba hacer deberes, odiaba hacer deberes. Eh, y los del DS, en vez de ayudarme, en vez de darme alguna manera de sobreponerme, ¿qué pasó? Pues nada, no hacían nada. Y una licenciada, eso recuerdo claramente, una licenciada, la única que realmente me parece que se interesaba por la educación de los alumnos, se dio cuenta de eso. Y en vez de mandarme a hacer deberes, lo que la licenciada hacía era tomarme pruebas. Yo prefería que, claro, yo prefería quedarme, 100 veces quedarme al supletorio, dar una sola prueba al final del año y pasar todo, que estar haciendo deberes todo el año. Para mí era una pérdida de tiempo. Ahí es cuando muchas veces también sale el, ay, es que este estudiante es vago y no hace porque es vago, es malcriado. Pero en Sí, realidad no ven exacto. un poco más a fondo de cuál es el problema, si es que sufre alguna condición, a ellos no les interesa, es Sí, notas y es malcriado. sí, tiene razón. Porque es más, o sea, yo en las pruebas parciales, en las trimestrales, siempre sacaba buenas notas. O sea, no es como que me faltara el conocimiento, sino Claro. es que me daba pereza hacer los deberes. Y Nunca me bueno, gustó y sentarme a ahora hacer los que lo deberes. dices, yo también en mi colegio había un niño que decía,
¿para qué pierdo el tiempo yo estudiando todo el año si en el Sí, trimestral, en esto yo lo paso? O sea, ¿para qué sí. me esfuerzo si ya lo paso en una prueba? Es que sí, o sea, a veces tener un trastorno de esta manera no te limita la forma de aprender, o sea, de tener el conocimiento. Yo, yo adquirí el conocimiento, yo sabía, pero no me gustaba hacer deberes y no hacía los deberes. Y al final, ¿qué pasaba? Pues daba la prueba supletorio, pasaba y se acabó. En el último año, ¿qué pasó? En el último año yo eran 18 materias, me quedé en 12. Pasé toditas en supletorio y me gradué igual que mis compañeros. Claro. Ujú. Entonces, solo es cuestión, como les comento, es adaptabilidad de la educación, ¿no? ¿Y qué pasa? El DC debería influir en eso, ¿no? Y debería ayudar a los maestros a que ellos también se enfoquen en, en la educación de cada alumno, Y en en cómo ayudar a cada tratarlo alumno. más que todo. Exacto. Porque, bueno, muchas veces son, los maestros dicen, es que ellos en la casa se comportan mal y los padres no educan. Los padres son, es que ellos en la escuela tienen que aprender y no educan. Entonces, no hay un parte y parte de ningún lado. Sí, sí, tienes Como que se razón. tiran la bolita entre el colegio tiene que hacer, el papá tiene que hacer, el colegio tiene que hacer, el papá tiene que hacer. Entonces no sabe, Nadie hace. nadie quiere responsabilizarse literalmente. Sí, por ejemplo, eso les comento, a mí me encanta leer. Entonces, ¿qué pasaba? Yo llegaba a la casa y me pasaba leyendo. Entonces, a veces ni siquiera a mis papás les preocupaba porque según ellos yo estaba estudiando, según ellos yo realmente estaba leyendo cualquier otra tontera. Y pues al final resultaba que las notas estaban pésimo, llegaba a supletorios y pasaba. Entonces, es cuestión de todo este dilema, ¿no? ¿Alguien tiene algo más que aportar, tal vez? Yo, en cambio, verán, por decir ese tema de lo de los deberes y eso, yo tengo el caso de mi esposo. A mi esposo nunca le gusta hacer deberes. Nunca le gusta, a él siempre le dieron haciendo deberes. Pero si tú te pones a conversar con él, es una persona demasiado inteligente. Es demasiado inteligente, les prometo, es demasiado inteligente. Eso es lo que casi a mí siempre me ha llamado la atención de él. Porque cuando estamos, por decir, en el carro, estamos viajando, él siempre tiene algo interesante que contarme. Él es muy inteligente, él siempre tiene un vocabulario muy extenso. Entonces, él siempre fue malo para hacer deberes, nunca, pero por decir, él estudia para una exposición y te da la exposición súper limpia, súper clarita. Y es una persona que le encanta hacer las cosas bien. Si algo no le sale bien, como que se estresa, como que dice, ay, pues es que tenía que salir así porque yo lo había planificado así y ya. Entonces, es verdad eso también. Sí, sí. Como les comento, es falta de adaptación, ¿no? Desde el rango más bajo hasta el más alto. Porque también, por ejemplo, cuando se reportan estos casos, cuando se reportan que se está haciendo bullying, cuando se reporta que está pasando esto, que está pasando esto, al final termina en nada. Siempre termina en nada. Se me termina en nada. Como yo ya dije, sabes también que los profesores no querían adaptarse a lo que había sugerido mi psiquiatra. ¿Qué dijo el DS? No, es que nosotros qué le vamos a decir, eso ya depende de cada profesor. O sea, ¿qué quiso decir? Si es que al profesor le da la gana, hace, y si no, no hace. En cambio, yo también de eso, yo no presentaba los deberes porque por el medicamento, un medicamento para una patología mental, lo único que hace es dormir. Yo al menos venía del colegio, dormía. Llegaba, medio me levantaba, alcanzaba a hacer lo que podía de deberes y me volvía a dormir. Me dormía en el colegio y los profesores sabían, porque venía bien destacado en lo que se les envió, los síntomas, las consecuencias de las pastillas. Y me acuerdo que una vez me quedé dormida y me jaló la profesora y me dijo, si va a venir a dormir, mejor no venga y quédese en su casa. Y ella sabía, yo no dormía de decir, yo llegaba, me acomodaba y me dormía de vaga, sino que yo intentaba poner atención ya no, ya era algo que se salía de mi control, pero no, fueron como tres. También y una vez una me dijo a sí mismo, es la primera vez que le perdono que se duerma, para la otra yo la saco y no me entra más. Entonces, no se adaptan ellos. Y aparte de eso de decir,
cada profesor tiene como que un compromiso con los estudiantes de decir, voy a informarme, porque ahora hay muchos casos distintos a lo que yo estudié. Existen lo de las patologías mentales, existe también el acoso, pero no, ellos no se adaptan, y mucho menos el colegio no va a decir, como ya dije, no va a decir, hagamos ¿cómo es? Planifiquemos hacer unas charlas acerca de la salud mental, cómo cuidar la salud mental, cómo adaptarnos, ¿no? Yo nunca vi, ni en el colegio religioso, lo único que daban charlas era de religión, pero ¿qué tiene que ver? Como que decir, llegan los padres, mi hija, me dieron una charla de religión, con esto ya te curas, no, no. No, los colegios no, ni el DESE, ni los colegios, ni con el DESE, ni juntándose con el distrito, van a poder hacer un buen control de los problemas que tienen los estudiantes. No, 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 eso sí, yo lo viví ni porque se metió al distrito, no, no, ni para el bullying, ni para los malos tratos de los profesores, ni para las preferencias, ni los aislamientos, no, nunca van a poder hacer nada. Es Sí, que verán, la mayoría de profesores tienen esta lógica de, es que no es porque haga más me van a pagar más y me van a seguir pagando lo mismo. Entonces, ¿yo para qué me sigo esforzando? Es lo que pasa hoy en día, más se fijan en lo que es lo económico. Dicen, bueno, si me van a pagar más, entonces sí le voy a adaptar una malla curricular específica para el problema que tiene X estudiante. Si no me van a pagar más, que se adapte el mismo. Bueno, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esto es lo que nosotros pudimos aportar viendo de vivencias de nuestras propias vivencias o vivencias que vimos de nuestros compañeros del colegio. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. A ver cuánto salió.